respecto a contenidos, lo que yo vi que le entraba es relación entre el signo de la primera derivada, segunda derivada y la propia función. Regla del L'Hopital, que supongo que algunos ya la cacharán porque la habrán usado para la I1. Trazar gráficos de funciones, problemas de optimización, que estos suelen ser jodidos, la verdad, como, o sea, tienen un truco, pero ese suele ser el que suele dar miedo, jode. Y lo que es final que antiderivada, suma de Riemann y teorema fundamental del cálculo, que al final también, a mi parecer, es simple si es que se explica bien. Así que, bueno, eso. Yo creo que podemos empezar. Partiendo así como un pequeño repasito para aclarar esto. Bueno, la primera derivada es algo que nos permite, ¿cómo se dice?, obtener los máximos y los mínimos de una función. Porque al final, como se dice, es donde, por ejemplo, si yo tengo una función que está aquí, donde está la derivada cero, es donde está quieta. Entonces ahí voy a tener un máximo mínimo local y se puede averiguar ese tipo de cosas. Y bueno, la segunda derivada está asociada a la tasa de crecimiento de la derivada. Entonces al final es como qué tanto varía una función. Y uno lo puede tener en consideración como la aceleración de un auto, de cierta forma. Si es que tienen problemas como cachando, si es que, por ejemplo, tengo una segunda derivada positiva, quiere decir de que, por ejemplo, si ya voy con una derivada negativa, aquí voy a empezar a aumentar y voy a empezar acelerando, voy a empezar a subir. En algún momento mira la cresta. O al contrario, si voy con una derivada negativa, por ejemplo, puedo estar desacelerando. Entonces voy a ir frenando y la cosa se va a ir para atrás. Y de ahí sale lo que es concavidad. Así que eso. Bueno, la primera pregunta se la saqué de la I2 del 2021, el segundo semestre, que al final es graficar una función y nos piden encontrar cuáles son las asíntotas de la función, los intervalos de crecimiento, dónde están los valores extremos y también determinar la concavidad y bosquejar la función. Bueno, para el primer punto, para las asíntotas, hay tres tipos, las que son las verticales, las horizontales y las oblicuas, que siguen una recta que es de la forma mx más b. Estaba pensando acerca de esto y si uno tiene una horizontal, uno puede de cierta forma descartar si es que existe alguna oblicua y viceversa. Si es que hay una asíntota que es oblicua, tanto como para más infinito como menos infinito, uno puede decir que la horizontal no existe y viceversa. Ahí tienen que ser rigurosos en la prueba y decir como el límite a más infinito y menos infinito es este, por lo tanto no existe una oblicua, o viceversa, como a infinito es esto, entonces hay oblicua. Bueno, las asíntotas verticales son donde la función básicamente se nos va a la cresta, se nos indefine, se nos va más o menos infinito. Y en este caso, que tenemos f de x es igual a 4x más 1 sobre x menos 3, uno se puede dar cuenta de que, bueno, 1 partido de x, si es que lo evalúo en 0, se me va a más o menos infinito, dependiendo por dónde me aproxime. Entonces se puede decir de que la función tiene una asíntota vertical en x igual 0. Aquí tenemos como el primer trocito de información. ¿Qué más? Bueno, las horizontales. Para esto nosotros tenemos que tirar el límite cuando x tiende a infinito de la función de x, que en este caso, si es que la agarramos, la movemos para acá. Si es que vemos el límite de esta función, cuando tiende a infinito, este término se me hace 0, este término se mantiene igual y este término tiende a infinito. Por lo que este límite, cuando la función tiende a infinito, es infinito y la función solo crece. Se puede determinar eso. Por lo tanto, no existe una asíntota vertical cuando x tiende más infinito. Y bueno, si es que aquí le colocamos un signo menos, esto de acá se llamaría menos infinito, esto sigue tendiendo a 0 y esto se mantiene igual. Por lo que el límite sería a menos infinito y uno también puede descartar de que las asíntotas horizontales no existen. No existen asíntotas horizontales. Perfecto. Y las oblicuas. Para identificar las asíntotas oblicuas, hay una forma, que si no me equivoco es la que enseñan cuando uno da cálculo, que al final es como el límite cuando x tiende a infinito de la función de x menos mx menos b, que al final estoy como restando, por decirlo así, una función que es de la forma mx más b, estoy restando una cosa así, y a partir de ahí uno puede identificar cuál es el coeficiente de la pendiente y la intersección del eje de la abscisa. Pero también pueden hacerlo por cachativa. Por ejemplo, acá, si es que yo agarro la función, la tengo acá, y veo el límite cuando x tiende a infinito, es lo que yo les decía.
esto de acá tiende a 0. Entonces se podría decir de que cuando la función cuando x tiende a infinito, la función f de x se puede aproximar a 4x menos 3. Y esto al final es una función de la forma mx más b. Entonces se podría decir de que existe una asíntota oblicua en 4x, que es 4x menos 3. Entonces al final, si es que yo agarro el gráfico y que por ejemplo hacer una aproximación, me dicen que el x es muy grande, uno puede asumir de que esta cuestión es una recta, y también lo mismo para abajo, porque si es que x aquí tiende a menos infinito, esto tiende a, como se sigue siendo como 4x de esa misma forma, este término se me sigue yendo a 0 y este término se mantiene. Así que con eso estaríamos. Tendríamos de que entonces existe una asíntota vertical en x igual 0 y existe una asíntota oblicua que es 4x menos 3. Entonces aquí tendríamos listos las asíntotas del gráfico. Luego me piden cuáles son los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Para esto es derivar. Si es que ven como cuáles son los intervalos de una, no la piensan, derivar. Tengo la función f de x igual 4x más 1 sobre x menos 3. Si es que derivo la función con respecto a x, esto es lo mismo que decir 4 menos 1 sobre x al cuadrado. Y ahora tengo que ver dónde esto es 0. Entonces lo igualo a 0. Entonces de acá tengo de que 4 es igual 1 sobre x cuadrado, lo cual ocurre si solo si. X cuadrado es igual a un cuarto, lo cual implica que x es igual a más menos un medio. Entonces estos se podrían decir de que son los puntos críticos de la función. Los puntos críticos son donde la derivada se hace 0. Y ahora tengo que saber, cómo se dice, dónde la función crece y decrece. Entonces lo que se suele hacer acá es una tablita en donde agarro intervalos. Este sería el intervalo de menos infinito hasta menos un medio. Este sería el intervalo entre menos un medio y un medio. Y este sería el intervalo entre un medio e infinito. Entonces acá yo tengo que evaluar la derivada en algún punto que se encuentre acá. Bueno, si es que agarro la derivada, la pongo acá para tenerla a mano y le ponemos una cajita. Si es que podemos ver de que si es que la función está entre este intervalo, menos infinito y menos un medio, y en este intervalo, no, mejor dicho no. A ver, si es que la función, por ejemplo, tiende a menos infinito, esto se hace 0. Entonces, en el intervalo menos infinito a menos un medio, uno puede concluir de que la derivada es positiva, no cambia de signo. Si estoy acá, en este intervalo entre menos un medio y un medio, tengo que escoger un valor que esté acá. No puedo escoger el 0, sería muy fácil, pero no se puede porque se indefine. Así que podemos escoger un tercio, por ejemplo. Entonces aquí sacamos 4 menos 1 sobre un tercio al cuadrado. Esto sería 4 menos... Esto se me da vuelta. 4 menos 9. Entonces aquí la función, esto es negativo, esto es menor a 0. Entonces aquí en este intervalo la función es negativa. Y luego, usando el mismo raciocinio que acá, si es que la función tiende a infinito, no puede ver de que esto se me da 0. Entonces me quedaría 4. Entonces la derivada acá en este intervalo también es positiva. Entonces aquí tenemos cuáles son los que serían los intervalos de crecimiento. Aquí ustedes la prueban así como formalmente, como en el intervalo menos un medio hasta menos, de menos infinito hasta menos un medio, la función crece. Entre menos un medio y un medio la función decrece, tiende hacia abajo. Y entre un medio y infinito la función es estrictamente creciente. Listo. Ahí estaríamos con la Te parte están haciendo 2. algunas preguntas en el chat. Ahí sí podrías responderlas tú. Las últimas dos. Dale, a ver. De Vicente y de Elisa. ¿Eso es legal hacerlo en una prueba, lo de la cachotiva? ¿Y por qué no se usa el punto donde la derivada no existe? Y primero, ¿por qué no se usa el punto donde la derivada no existe? Es porque tú mismo lo dijiste. No existe. Si es que tú escoges el punto x igual a 0, acá, aquí tú vas a tener un valor que si es que te acercas como por la izquierda va a tender a menos infinito, y si es que te acercas por la izquierda a tender a infinito acá. Entonces esto como que no te da ninguna información porque no te dice el signo, te dice como esto puede ser más o menos infinito. Entonces los puntos feos no los toques,
como nomás busca un valor donde la cosa esté definida. En este caso yo uso un tercio, tú puedes usar menos un tercio, puedes usar así 0,0001, el número que se te ocurra que esté en ese intervalo. Y lo de la cachativa, ¿me confirmas, Vicente, si lo de la cachativa es esto de acá? Esto donde, donde yo aproximé la recta. Claro, nosotros nos pasaron que era como límite de x con el término infinito de f de x partido de x. Sacar m. O sea, era con una fórmula al final. Mm, es que claro, es que eso es lo que eso es de hecho lo que hacen en la pauta. Bueno, lo de las cachativas no creo que se los banquen. Yo no soy ayudante de cómo se hizo un curso matemático, pero sí entiendo que pueden llegar a ser bastante riguroso y conchudo. Así que, claro, ahí yo te diría que usen la fórmula. Y claro, lo que es cachativa, lo que usan en la pauta de esta prueba es de que, claro, hacen el límite cuando x tiende a cero, no, a infinito, de la función 4x menos 3 más 1 sobre x. Y claro, a esto le restan menos 4x más 3. O sea, le suman eso. Entonces, claro, ahí te queda de que esto tiende a 1 sobre x y esto tiende a cero. Entonces ahí tú sacáis la asíntota, como se dice, el oblicuo. Entonces, claro, ahí no sé si decir cachativa, pero ahí tú tendrías que tener ojo y decir como, aquí tengo un término recto, aquí tengo un término recto y veo que tengo un par de términos, por ejemplo, si este fuera un x al cuadrado o x así, que se me va a cero. Entonces ahí tú puedes llegar y decir, ahí sí que, claro, ahí podríais decir como, mira, pero como tengo buen ojo, resto este término y me queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido de x elevado a algo. Y esto tiende a cero. Entonces existo sin total igual. ¿Se me entendió? Bueno, asumiré que sí. Continuemos. Bueno, y cualquier cosa me escribes por el chat y ahí te vuelvo a responder si es que no se me entendió muy bien. Ya, entonces tenemos los intervalos donde la función crece y decrece y hay que determinar los valores extremos de f. Los valores extremos. Bueno, en este caso ya demostramos de que el límite cuando x tiende a infinito, ¿dónde estaría? Acá. Que el límite cuando x tiende a infinito y menos infinito, la función tiende a más menos infinito. Entonces se puede concluir de que esta función no tiene valores extremos. O sea, su valor extremo sería como más infinito. Valor extremo sería más infinito y menos infinito. Entonces, claro, como se dice, no existen valores extremos. No es como una función como tipo arcotangente, por ejemplo, de que tiende a este valor acá. O que sea una función, por ejemplo, así, que tiene como un mínimo definido. Esto no lo tiene. Esto es como tienes mínimos locales, mínimos locales, pero no tienes mínimos extremos. No tienes un valor máximo que alcance la función o un valor mínimo que la alcance. Entonces ahí tenemos los valores extremos. Esto es necesario tenerlo en consideración al graficarlo. Ya. Después piden los intervalos de concavidad. Para determinar los intervalos de concavidad hay que sacar la segunda derivada. Yo sé que la derivada de la función es igual a 4 menos 1 sobre x cuadrado. Yo derivo. Entonces la segunda derivada de la función con respecto a x es igual a... Este se me queda el menos, se me baja. Esto me quedaría un medio de x al cubo, si no me equivoco. Sí, diría que es... A ver, me queda menos 2 sobre 2 sobre x al cubo. No se está viendo lo que estoy escribiendo. Sí, Pipe, no, eso. Pucha, no se me ve, ¿no? ¿Se me ve? No, aún no tampoco. Qué raro esto, a ver. Ay, qué raro. Ahora voy a dejar de compartir y volver a compartir a ver si eso arregla las cosas. Espera, dejar de presentar. Compartir pantalla. Y ahí. Dale, perfecto. Bueno, teníamos que sacar los intervalos de concavidad. Entonces para esto derivo la función. Y la derivada es 2 sobre x al cubo. Y bueno, en este caso tengo que analizar los valores críticos de la función, que son los valores de la derivada, que son estos de acá. X más menos un medio. Entonces, si es que yo evalúo esto, en x es igual a un medio, obtengo que la segunda derivada de la función es positivo. Y si esto yo lo evalúo en... ¿Cómo se dice? Si evalúo la segunda derivada
en x es igual a menos un medio, esto es menor a 0. Entonces podemos concluir de que en esos intervalos, entonces podemos concluir de que la función, podemos determinar de que entonces, como se dice, en x es igual a un medio, la función es como la derivada es positiva, la función es cóncava hacia abajo. Se puede concluir eso. Porque, claro, sería algo de que estamos empezando a acelerar. Entonces, si es que la función va así, esto va hacia arriba. Entonces, si es que cuando tengamos que dibujar la función hay que tener en consideración de que en este puntito, menos un medio y en un medio, en este punto, como se dice, donde la derivada es mayor a 0, que es cuando x es igual a un medio, la función empieza a acelerar. Entonces, esto es como, se me da así. Y cuando vale menos un medio, la función tiende a decrecer. O sea, como se dice, es cóncava hacia abajo. Entonces esto se va a ver como así. Entonces ya va agarrando de a poco la forma del gráfico. Ya vamos teniendo como los datos de concavidad, de derivada, puntos críticos y eso. Entonces, bueno, tenemos todo. Tenemos los valores extremos que no existen. Tenemos los intervalos de concavidad. Tenemos ondas decreciente y decreciente. Y tenemos la asíntota. Entonces, bueno, para poder dibujar esto, sacamos el gráfico. Colocamos la asíntota. Sabemos que tenemos una acá en 4x menos 3. Entonces esto intercepta la